Bien, entonces cerramos con la idea de lo que es de evaluación de proyectos y por supuesto no hay más que hablar de que el valor actual o valor presente, eh, la tasa mínima de rendimiento y la tasa interna de retorno. Aquí no está el costo anual o equivalente anual, pero bueno, también es otra forma de hacer la evaluación. Eh, entonces, bueno, un poco hablar de esto, hablar de rentabilidad de un proyecto de inversión, hablar de valor actual o de valor presente. Entonces, es hablar de esas salidas iniciales que tienen que ver con la inversión que se hace, ¿no? Esa erogación de dinero que se necesita para poder poner en marcha un proyecto y luego el resto del flujo monetario tiene que ver con los ingresos, productos de la prestación de un servicio, la venta del producto que se está manufacturando o comercializando, los costos operacionales que vengan al caso y al final del periodo de estudio pues tendremos que tener en cuenta el valor residual. Recordando que el valor residual tendría que ver con ese valor del activo y la remoción del mismo, la costo de remoción del mismo al final del periodo de estudio. Entonces, no se trata solo de cuánto dinero está entrando, sino de cuánto vale ese dinero, ¿no? En el tiempo, porque es que el tiempo cambia. Y esto es algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos hablando de proyectos de inversión. Pareciera que a veces lo pasamos por alto, pero evidentemente en países como Venezuela, que estamos sujetos a unas altas tasas de inflación y de devaluación, producto del cambio del dólar, lo tenemos un poco más claro a veces, ¿no? O presente. Pero cuando por algún motivo se estabiliza o vemos casos en la región, estudios en la región, que puede que esté un poco más estable, podemos pasar por alto algunos elementos claros y es que cuando ese proceso esté estable o controlado, entre comillas, no quiere decir que el dinero sea igual. El dinero siempre va a cambiar en el tiempo porque está sujeto a tasas de interés y a lo que llamamos costo de oportunidad, que básicamente tiene guarda relación con lo que cuesta poner a trabajar un capital en un momento dado. ¿Sí? Entonces cualquier moneda, sea un bolívar, sea un dólar, sea un yuan, sea un peso, que obtengas el día de hoy jamás y nunca va a ser el mismo valor que va a tener dentro de 4 o 5 años. Por lo que les acabamos de comentar. Hay tasas de inflación, costo de oportunidad, riesgo de operaciones del poder adquisitivo, riesgo país, riesgo de inversión, que sí. Entonces, primero tenemos que tener claro, de nuevo, que no podemos comparar peras con manzanas, comparamos manzanas con manzanas. Entonces, tanto los flujos efectivos como la tasa de interés tenemos que cuidar que estén en el mismo periodo, en la misma unidad, perdón. Tenemos que tomar pues, decisiones relativamente. Esto nos debería permitir tener datos para tomar decisiones inteligentes y al final del día tratar en la medida de lo posible de optimizar el uso de recursos. Esa es una palabra que como ingeniero industrial me genera siempre choque porque optimizar significa garantizar el mejor outcome posible, pero bueno, la idea al final del día, y no siempre eso, o sea, creo que perfecto solo Dios. Pero bueno, la idea de optimizar es base ya hacer lo que es la mejora continua y tratar siempre de conseguir el mejor outcome que se pueda lograr. Eh, entonces, bueno, si estamos hablando de valor actual, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que, bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Hay diferentes maneras, yo conozco, en mi mente en este momento hay 3 formas de hacerlo, utilizando las ecuaciones, utilizando los factores económicos que conseguimos en cualquier libro de la asignatura, o utilizando un software, que bien puede ser un software estático o uno dinámico escalar, como puede ser la inteligencia artificial. Aquí les tengo el ejemplo de cómo conseguir el valor actual a través del uso de Excel, ¿no? Entonces, pues la función sería BNA, que es el valor actual, colocamos primero la tasa, que es el interés, y luego pues los valores. Ahora bien, ¿qué va a generar esto? Me va a traer al presente un flujo monetario de diferentes valores, como pues aquí lo representamos. Pero si queremos, sería un valor presente, si queremos verlo como un valor actual, tendríamos que pues sumar algebraicamente la inversión inicial, es decir, restarle a esto esa inversión inicial. Entonces, yo traje una serie de ejercicios que los quiero hacer antes de que ustedes pasen a presentar su
su exposición. Para que quiero que lo hagan. Voy a meramente leerlos ahorita y luego al final de esto, por favor, Dios nos va a dar tiempo, regresamos y lo intentaremos hacer. Digo intentaremos porque quiero que ustedes me acompañen con esto. Entonces, por ejemplo, está este ejemplo en el que un emprendedor y María, pues, está evaluando proyectos de inversión para su negocio. Y tiene, evidentemente, el dinero siempre es limitado, un recurso limitado, y pues tiene que elegir cómo utilizarlo. Se le está dando una tasa mínima de rendimiento del 10%, que al final del día es algo que se decide como emprendedor en base al tema país y el tema costo de oportunidad. Y más o menos, pues, ¿cómo se presentaría esto? Aquí tenemos los dos proyectos que acabo de mencionar y, bueno, en base a un estudio de, hasta cierto punto, de mercado, porque tengo que tratar de conseguir la demanda y la oferta para fijar precio y en base al precio conseguir un ingreso y luego, pues, los costos operacionales, que los restos de esos ingresos me generan el flujo monetario. El flujo monetario básico inicial. Tengo entonces aquí la inversión inicial que la pongo en negativo, que es lo que lo comentaba hace un momento, que lo voy a sumar algebraicamente a la función de Excel, voy a sumar a esta función. Digo algebraicamente porque es un valor negativo. Entonces, bueno, a eso pues tengo el flujo y es lo que voy a meter en los montos, voy a colocar en los montos de la forma o de la función. Cuando yo haga eso, pues me va a dar el monto de valor actual. En este caso nos dio 2.250 en el proyecto A y en el proyecto B nos está dando un valor negativo. Fíjense que aquí ya esto es interesante para tomar decisiones. Yo les había comentado hace algunas clases que tanto el valor actual como el equivalente anual nos puede dar menor a cero, mayor a cero o igual a cero. Igual a cero estamos en un punto de equilibrio, mayor a cero es rentable, en teoría, y menor a cero pues no lo es. Fíjense que a grosso modo son 3 años de estudio, es el mismo interés, pero uno me está dando rentable y otro no. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, sí, sin mayores datos, vemos que la inversión inicial es mayor en el proyecto B que en el proyecto A, y vemos que pues, los ingresos, perdón, el flujo positivo, mayoritariamente positivo, en un punto pues interesante en el BNT con respecto al del año. Ahora bien, eh, la pregunta es, y aquí me detengo un momento, viendo nada más que esta data, ¿sí? Ustedes son Marí, o ustedes son el curso técnico que tiene que María como consultor. De nuevo, tenemos esta data, conseguimos un valor actual para el proyecto A, que es donde se encuentra. Tenemos un valor actual para el proyecto B de menos 578. Así, a grosso modo, yo diría, pues no se invierte. Pero, pregunto yo, ¿esto es suficiente con los datos que tenemos para tomar esa decisión? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en mi caso yo considero que pues siempre hace falta un poco más de información financiera al momento de tener o de tomar cualquier decisión de inversión, sobre todo. O sea, también habría que no solo evaluar el valor actual, sino también como la tasa interna de retorno pudiese ser otra opción para estudiar la factibilidad del mismo negocio, ¿sí? Pudiese ser otra medida para poder estar como más Totalmente, seguro o tener mayor seguridad respecto. totalmente de acuerdo, y hay que ver también los factores políticos, económicos, qué sé yo. Pero teniendo en cuenta nada más que esta data, ¿qué decisión tomarías? Bueno, si me baso solamente en esta data, pues me iría por el proyecto A. Sí, pero es que sí, evidentemente, porque sería pues el más rentable. Y pues, como usted dice también habría que evaluar los demás factores que son externos al negocio, pero que son parte o que influyen de, en gran medida, pues, N cantidad de factores que hay que tomar en cuenta cuando uno hace un sí, proyecto. señor. Pero, numéricamente hablando, y esto es una pregunta trampa, Disculpe, profesor. Ah, no hay otra forma de mencionarlo. Creo que vas a comentar. disculpe. Lo que pasa es que por momentos el audio
se escucha entre bajo y alto, sino para entender un poco este análisis, ¿ok? Para ver si, porque me perdí un poco con el tema del análisis acá. Cuando hablamos de inversión inicial, estamos hablando de compra de maquinaria en este caso, ¿ok? Que es obviamente el arranque, como también puede ser compra de materia prima, o sea, dependiendo del análisis que queramos hacer. Y cuando nos proyectamos, para ver si entiendo, cuando me indica año 1, 2 y 3, estamos hablando del nivel de ingreso, ¿no? Obviamente la venta, que obviamente eso me genera un ingreso en flujo de caja. Bueno, ¿Es ya así? a, ¿Es pes- así a pes- el a análisis? pesar, Disculpe. a pesar de que no hay mayores datos, eh, cuando hablamos de flujo monetario resumido, ya aquí en teoría hicimos la suma algebraica de ingresos y costos operacionales. En teoría, ya cuando nos presentan este flujo es resumido. Tuve los ingresos que calculé por un estudio de mercado, proyecté con un estudio de mercado y le resté los costos operacionales, que son esos egresos de dinero, esas erogaciones de dinero, producto de poder mantener el proyecto en marcha en el transcurso del tiempo. Entonces, aquí en teoría, pues los ingresos fueron mayores a los costos porque todos los flujos, pues es positivo el monto que estamos viendo. ¿Dónde está la pregunta trampa? Que yo le comentaba a Simón. Bueno, en ver la data y ver cómo la data en este caso aumenta. Fíjate que en el proyecto A es prácticamente lineal, 6, 7, 8 mil. En el año 3 está en 8 mil. Pero en el proyecto B no es un aumento lineal. Me atrevería a decir que es exponencial. Fíjate que en el año 5, el año 3 ya va en 11 mil versus el año 1 que fue en 5. Va de 3 en 3, 5, 6, 7, 8. Entonces, la Sí, pregunta original que yo me haría no es tanto de factores distintas al proyecto, o no distintas, sino factores que acompañen, como factores políticos, factores económicos, factores legales, qué sé yo, tecnológicos. Nada más que viendo los números yo diría, epa, pero mira cómo está aumentando. ¿Qué ocurriría si entonces extiendo el periodo? claro, Y hacia aquí, en este hacia- análisis da a entender que para el periodo número 4, ¿verdad? El proyecto 1 se mantiene de 1000 a 1000. Caso contrario, el proyecto B, para el año 4, el incremento va a ser por 3, o sea, va a ser 3000. Es claro, decir, que el valor actual cambiaría de una manera significativa para el año número 4. exacto. Y ahí Ok, quise traer el foco de atención de, en este momento, más allá de todos los eh, elementos que pueden acompañar las tomas de decisiones en proyectos de inversión y estudios que hay que hacer, traje la atención al periodo de que, en este momento, hace poco lo vi con un estudiante de un trabajo de grado, una tesis de ingeniería, y él hizo un periodo de estudio de 12 meses. Y yo te digo, mira, no es que esté mal, sobre todo en países con volátiles, que tú hagas un estudio corto. Sin embargo, tienes que tratar con análisis de sensibilidad esas variables y tienes que ver, en lo posible, que puede ocurrir con un periodo un poco más largo. Como en este caso, fíjate, en este caso, lo extiendo a 5 años, es la misma data, misma, o sea, en teoría no cambió nada, no hubo factores que alteraran el crecimiento del proyecto. En el caso del proyecto A sigue lineal, en el año 5 están 10.000, pero el proyecto B, como habíamos comentado, que tiende a ser exponencial, en el año 5 está en 17, entonces el valor actual totalmente revierte el, la data que teníamos originalmente. Ahora no solamente es positiva, sino que es mucho mayor la del proyecto B a la del proyecto A. Entonces, sin tomar en cuenta todos los factores políticos, económicos, legales, sociológicos, culturales que acompañan la toma de decisiones sobre invertir en proyectos de inversión, en emprendimientos, en proyectos de inversión. Desde un punto de vista numérico, otro de los puntos es el periodo de estudio que uno toma en cuenta. Y bueno, quise hacer este breve ejercicio relacionado en este caso, a lo que es una escala de tiempo y las diferencias que pueden dar en torno a lo que puede ocurrir, ¿no? Con los periodos que estamos estudiando. Entonces, bueno, era algo bien sencillo. Luego vamos a seguir haciendo ejercicios a mano. Por ejemplo, aquí tengo uno que trata sobre tema inmobiliario y entonces me hablan de que pues este inversionista está considerando la compra de un local comercial en Valencia para luego alquilarlo.
y él está estimando estos flujos de alquiler neto después de los gastos, ¿no? Entonces, es como que esto es lo que les había comentado, el flujo definitivo. A los ingresos les descuento los costos operativos, o en este caso gastos, porque es una comercialización. Y entonces, para el año 1 tengo un flujo de 1.200, año 2 1.300, año 3 1.400. Pero me dice que al final del tercer año estima que entonces él va a poder vender el local por $25.000. Y me habla de que el costo de oportunidad es del 8% anual. En este caso no me hablan de riesgo país, sino me hablan de otros factores, entonces asumo este como el interés o la tasa mínima de rendimiento, de ser lo menos que yo voy a trabajar, la tasa mínima que va a trabajar tiene que ser mayor, entonces o igual a 8. Y me dice, bueno, si el precio de compra local es de $23.000, sería una inversión rentable. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué creen ustedes? Los escucho. Ya, me hace el cuadro aquí, a ver. Bueno, según aquí el análisis me indica que, ajá, ok, la inversión inicial, estamos hablando de $23.000, ¿no? Y al año, o sea, si el valor actual, o sea, es por 1.200 y cada mes, cada año va a incrementar $100 y luego me dice que lo puede vender en 25.000, ¿ok? Es decir, que estamos por encima de $2.000. Y si cada año son 1.200, ya que me perdí acá. Tengo que anotar. Bueno, vamos a dejarlo ahí pineado y regresamos al final de la clase a este ejercicio. Quiero que lo resuelvan ustedes, como les había comentado. Tratemos de resolverlo igual, vamos juntos. Aquí les Ok. traje otro, que es una startup tecnológica en Carabobo. Debí poner Táchira para hacer honor por allá, pero sí, bueno, la costumbre. En Carabobo, y está desarrollando pues un software innovador y necesita una inversión inicial de $50.000. Igual proyecta este flujo de caja neto, quiere decir que ya pues en el año 2 3 4 y 5 a los ingresos pues se le restaron o sumó lógicamente el ingreso, los costos y gastos, ya sea el definitivo, me da una tasa mínima de rendimiento del startup que, considerando el riesgo del sector tecnológico, un 15% anual. Y la pregunta es, ¿debería el startup seguir adelante con ese proyecto de software? Eh, Después de esa pregunta inicial, ya empezamos a ella. Aquí les tengo otra que dice, piensen en esto. Piensen en un proyecto de inversión real o ficticio que ustedes quieran. Y, por ejemplo, pues algo personal, como comprar un carro, un vehículo, un medio de transporte, para trabajar pues, como taxista, tal vez, ¿no? O de un pequeño emprendimiento. Eso yo lo que quiero que ustedes hagan es, y este es como que el reto final para las personas que no están en una empresa y que no tienen acceso a data para hacer, por ejemplo, un estudio de datos. Quiero que ustedes definen el proyecto, quiero que estimen una inversión inicial de ese proyecto, quiero que proyecten por lo menos 3 flujos de caja a futuro, quiero que establezcan una tasa mínima de rendimiento razonable para el proyecto, que calculen el valor presente del proyecto y concluyan si es rentable o no, explicando el porqué. De nuevo, es un poco lo que había comentado de pensar en ese reto de exposición final que vamos a tener con el favor de Dios. Cerrado el capítulo de repaso del valor actual, vamos al equivalente opuesto, que es un modelo con características similares de valor actual, por cuanto expresa la rentabilidad de un proyecto en forma de una serie anual uniforme. Bolívares al año, dólares al año, yuanes al año, pesos al año.
Y pues eso va a ser equivalente al flujo neto de que está representado pues, en la escala estudiada. Entonces me va a generar un beneficio o pérdida que en este caso no va a ser en un solo punto de tiempo como lo es el valor actual, sino que va a ser a través del periodo de estudio en años, en los diferentes años. Al igual que el valor actual, el equivalente a costo anual puede ser mayor a cero, menor a cero o igual a cero. Si es mayor a cero, quiere decir que los ingresos superan los costos, incluyendo la tasa mínima de rendimiento. Si es menor a cero, los ingresos no son suficientes para cubrir los costos de la tasa mínima de rendimiento. Por eso se genera pérdida. Y si es igual a cero, pues estamos en un punto de equilibrio donde el beneficio es el mínimo exigido. Logro cubrir mis costos, incluyendo la tasa mínima de rendimiento, pero ya. ¿Cómo lo voy a lograr? Como los había comentado, igual que el valor actual, lo puedo hacer por fórmulas, lo puedo hacer por factores económicos, lo puedo hacer por Excel, lo puedo hacer por la inteligencia artificial. Aún, me detengo en la inteligencia artificial, yo siento que todavía la IA es como para comparar el resultado, puesto que si no utilicé bien la ingeniería de prompts y no formulé bien la pregunta, puede que no me genere un resultado acertado y esto es bien. Si yo siempre digo, agarro en Excel y compare con la IA, no se vaya ciego a la IA. Tenemos, por ejemplo, aquí un flujo monetario, tenemos 7 años, partiendo del año cero, lo que es inversión inicial. Aquí tengo los flujos monetarios. ¿Y cómo hago el equivalente anual? Bueno, el equivalente anual es traerme, o sea, es un poco más laborioso que el primero, porque implica dos cosas. Primero, de este flujo monetario, del, hasta el año 7, yo me los voy a traer al presente, con valor actual. ¿Sí? Como ya lo trabajamos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la fórmula BNA, desde la tasa va a ser 0,2 y voy desde el año 1 hasta el año 7, voy metiendo cada uno de estos valores. Eso me va a dar el valor presente. Le voy a restar o sumar algebraicamente la inversión inicial y eso me va a dar el valor actual. Ya eso lo sabemos hacer, lo hicimos hace un momento. Ahora, una vez que tengo el valor actual, calculo el equivalente anual. ¿Cómo calculo el equivalente anual? Bueno, la fórmula que vamos a trabajar en Excel es la función pago. Pendiente con esto, la función pago, Excel lo ve o lo trata como si fuese una serie uniforme, ¿no? De pagos de cuotas. Por ende, el resultado que te va a dar Excel va a ser negativo. Asegúrate de multiplicarlo por -1 para que te dé el esperado. Porque si no, te va a dar negativo si estamos trabajando con Excel y es porque Excel no tiene una función para costo anual, entonces no queda más que utilizar la función pago, pero la función pago es una función de series uniformes para cuotas de pagos de interés, de préstamos, perdón. Entonces, ¿cómo está compuesta la función pago? Bueno, lo primero que voy a colocar es la tasa, que dijimos que era 0,2, luego coloco el número de periodos, en este caso son 7 periodos, y luego voy a colocar, fíjense, me piden el valor actual, entonces coloco el valor actual. Y eso me genera el resultado. No tiene mayor complicación, simplemente, de nuevo, recuerdo que me va a generar un valor negativo y tengo que multiplicarlo por -1 para que sea el valor esperado si estoy trabajando con un equivalente anual. Porque no existe una función para por lo menos yo no la conozco. No sé si la última versión de Excel la traiga, pero la que yo trabajo. Entonces, bueno, recordando un poco todo esto, ¿qué es un proyecto de inversión? Bueno, es un conjunto de actividades que demandan recursos, prometen beneficios, requiere inversión inicial y genera flujos. ¿Por qué es importante ver el proyecto? Bueno, porque tenemos que tomar decisiones sobre cómo asignar recursos que son escasos, en este caso, pues el recurso monetario. Quiero minimizar los riesgos y maximizar la rentabilidad. Quiero asegurar creación de valor para la empresa. Yo puedo casar, esto es ingeniería económica, yo puedo casar el estudio de un proyecto de inversión con eh, con intención de operaciones. Y yo puedo hacer esto a través de modelos matemáticos. Sería brillante. Porque un modelo matemático me genera muchas más variables de las que estoy viendo, que me permite tocar, pues, como decía hace rato Simón, factores que no estoy introduciendo. Pero bueno, les he presentado la mínima expresión.
Un modelo matemático es una representación matemática de una situación, es una representación abstracta, matemática, de una situación real. Por ejemplo, y lo recordé porque, bueno, estamos minimizando o maximizando. Y eso es lo que hacen los modelos matemáticos. Voy a maximizar el ingreso o el beneficio, que voy a minimizar o voy a minimizar los costos. Bien, a los fines mínimos que hemos repasado nosotros y que estamos concluyendo el día de hoy, ¿con qué trabajamos? Con valor presente, con equivalente anual o con tasa interna de retorno. Ya vimos bastante bien lo que es el valor presente. Acabamos de ver cómo se puede hacer el equivalente anual y faltaría la tasa interna de retorno. ¿Qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es una tasa de descuento que hace que el valor presente de un proyecto de inversión sea igual a cero. Es decir, representa la rentabilidad intrínseca del proyecto. Una tasa en la cual los flujos de caja de los proyectos son capaces de cubrir la inversión inicial. Eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? En otras palabras, pues con la tasa máxima que un proyecto podría pagar por el capital sin incurrir en pérdidas. ¿Cómo la expresamos? En interés. Y representar pues, eso, el interés anual que genera la inversión. ¿Cómo la calculamos? Bueno, de nuevo, podemos irnos a las tablas financieras. Aquí si no hay una fórmula, una ecuación lineal, pudiésemos hacer una interpolación de tablas financieras, porque, de nuevo, fíjense que básicamente es conseguir un valor actual y buscar la tasa de interés que lo hace cero, o el equivalente anual, y buscar la tasa de interés que lo hace cero, mejorar las tablas financieras. Por ejemplo, en este libro de proyectos de inversión, esto es un ejemplo de tablas financieras. Yo creo que por allí en clases pasadas les he dejado algunos extractos de tablas para que más o menos vean mucho trabajo. Pero bueno, sabemos que en el trabajo lo que tenemos que hacer bien con Excel o ahora con la IA. Con Excel básicamente es esto, ¿no? Tengo el flujo y voy a trabajar con esta función que es la tasa interna de retorno. No tiene mayor dificultad. Es mucho más fácil, de hecho, hacerlo por Excel que por tablas, porque tendrá que ir como que tanteando hasta conseguir el interés que me hace cero el valor actual. Recapitulamos. El valor actual permite valorar flujos de caja futuro en términos de dinero presente. Es decir, extraer el flujo monetario al inicio del proyecto. El equivalente a costo anual permite reflejar en forma anual el flujo en un timeline uniforme. Es decir, agarrar todos esos montos y me hace un monto equivalente a ellos de manera uniforme en la escala de tiempo. Para esto recuerdo que trabajamos con la función pago en Excel, pero la función pago nos va a arrojar un valor negativo, así que tendríamos que multiplicarlo por menos. La función pago es justamente eso, es esa representación de cuotas uniformes en una escala, en un periodo de tiempo determinado. Tenemos la tasa mínima de rendimiento que refleja el costo de oportunidad y el riesgo como mínimo. Muchas otras cosas, ¿no? Y eso lo asume el emprendedor, la empresa. Vimos que el valor actual o el equivalente anual positivo indica que un proyecto rentable es rentable. Si es negativo, pues uno no es rentable, y si es cero, pues entonces quiere decir que estamos como en una especie de punto de equilibrio, estamos cubriendo lo mínimo necesario. No hay pérdidas, pero no hay beneficios. En todo caso, cubrir los costos. Entre los costos, como bien sabemos, está la nómina, ¿no? Estamos pagando a todo el mundo, incluso el salario que yo como emprendedor me asigno. Y luego, pues tenemos la tasa interna de retorno, en la cual pues, los flujos de caja generados por el proyecto son capaces de cubrir la inversión inicial. Entonces ahora toca pues, aprender todo lo que hemos visto de dos ejercicios y quiero que los hagamos. Entonces, básicamente, o al menos uno, antes de pasar a las exposiciones de los proyectos no, perdón, de los casos de estudio, y no tanto exposición, sino un poco de dialogar, de que por lo que ustedes vieron, quisiera que pues, pongamos en plan un poco esto, que es lo que vimos, con estos ejercicios que les di. Aquí les dejo otro. Dice que una empresa puede hacer oferta para adquisición de compresor de aire. Aquí nada más hay costos. Esto no es un flujo monetario como lo hemos venido tratando en la parte de ingresos y egresos. Aquí nada más estamos representando los costos
porque tiene que ver con mantenimiento, tiene que ver con prevención, con, ¿cómo se llama?, con adquisición. Entonces, de entrada, como estamos hablando de costos, deberíamos trabajar con un equivalente anual. Aquí les dejo otro ejercicio que tiene que ver de nuevo con costos. Cuando nos hablan de cuál es el costo total del año en un proyecto, yo siempre pienso que debemos trabajar con el valor actual. Aquí les dejo otro ejercicio, que es una empresa fabricante de productos, y esto es interesante porque tiene demanda estacional. Quiere decir que los ingresos van a variar cuando ustedes abran el flujo monetario, se van a dar cuenta que va a tener variaciones porque de nuevo es estacional. Por ejemplo, cuando hablamos de estacional, podemos hablar de pinturas, podemos hablar de juguetes. El juguete creo que es la más típica cuando uno habla de ejemplos de demanda estacional. Un poco de datos para que puedan adquirir lo necesario para poder hacer el ejercicio. Igual todo esto lo estoy dejando en el aula, ya lo dejé en el aula virtual, para que tengan acceso con calma a las láminas. Les estoy dejando el contexto. El problema, aquí les dejé otro ejercicio que tiene que ver con juguetes. Era ese historia que construye el flujo monetario. Piensa que ya no le estoy dando el flujo, estoy dando la historia, aquí hay mucho más datos que lo que hablábamos con Simón. Y bueno, esto nos permite, dependiendo de lo que ustedes deciden, para valorar la rentabilidad de esos proyectos, tomar decisiones y definir si vale o no la pena estar aquí. Evidentemente, en la vida real hay mucha más información de la que les puedo presentar en esos ejercicios, pero bueno, creo que es un buen punto de inicio para practicar. Dicho esto, pues les recuerdo que cada ecuación resuelta y cada concepto dominado te impulsa hacia un futuro financiero sin límites. Que tu esfuerzo de hoy es la clave del éxito de mañana, y lo que quisiera ahora es que practiquen y apliquen lo aprendido.